Bien, retomamos entonces la clase. No hay más participantes en espera. Estaba diciendo entonces recién que acá donde tenemos el gráfico, teníamos el rectángulo de 2A por 2B, donde va a estar incluida la elipse, y en ese caso las ecuaciones paramétricas de la elipse también tienen que ver con un parámetro t en función de el seno o el coseno del ángulo. Nosotros sabemos que la elipse en realidad tiene esta forma. Y para probar que eso corresponde a la elipse, hacemos lo mismo que hicimos recién acá, la demostración de que transformamos esto en x menos h, y luego el a, perdón, que está multiplicando va a pasar dividiendo y eso nos va a dar el coseno de t, y de la misma forma i menos k sobre b va a ser igual al seno de t. Y de vuelta elevamos al cuadrado miembro a miembro para que nos quede de este lado x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado igual al coseno cuadrado de t, y de este lado i menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual al seno cuadrado de t. Y obviamente que sumando miembro a miembro, el seno cuadrado más el coseno cuadrado se va a transformar en 1, y en ese caso de este lado va a quedar el 1 y acá voy a tener x menos h elevado al cuadrado sobre al cuadrado más i menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, todo igual a 1. Eso en definitiva es la ecuación. Con eso demostramos que a partir de estas ecuaciones paramétricas nosotros podemos llegar a la ecuación canónica en coordenadas cartesianas. En este caso, siempre A es mayor que B. Si este número resultara ser mayor que este número, estaría al revés, y en vez de ser horizontal, la elipse sería vertical. Esa sería la ecuación, entonces, paramétrica de la elipse. Bien, nos volvemos acá. Vamos esta parte de las coordenadas paramétricas. Ahora nos queda la parábola y la hipérbole. Veamos cuál arrancamos. En el caso de la parábola, podríamos tener x igual a h más t, e igual a k más t cuadrado sobre 2p. El parámetro t, obviamente, y esto nos define las coordenadas paramétricas de la parábola. Otra forma sencilla de la parábola sería parametrizar la ecuación cuadrática. Ustedes saben que tienen y igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, esto lo reemplazamos por x igual a t, y nos queda que y es igual a b cuadrado
más b por t más c. Esto sería una simple sustitución para parametrizar la ecuación que nosotros conocemos como ecuación cuadrática. Si no, tenemos esta forma que también permite la parábola. Por supuesto que no es la única. Bueno, son varias formas diferentes que no viene el caso plantearlas. Nos quedaría la hipérbola. En el caso de la hipérbola, vemos la parábola. Para el caso de la hipérbola, la ecuación podría ser h más a secante de θ igual a k más b por la tangente de θ. Estas, por ejemplo, podrían ser una de las ecuaciones. En estos, recordemos que dependiendo del parámetro θ respecto de qué eje se mide, y respecto al eje X o el eje Y, pueden cambiar la secante por la tangente o la cotangente o la cosecante. Por supuesto, no nos vamos a volver locos estudiando un montón de coordenadas, sino que es suficiente con que tengamos una sola, por lo menos, para analizar. De esta ecuación, nosotros podemos pasar a la ecuación canónica de la misma forma que hicimos las otras, o sea, escribimos x menos h, y la que está multiplicando lo pasamos dividiendo, entonces nos queda la secante de θ, en este caso, y menos k sobre b, y nos queda igualado a la tangente de θ. Entonces, elevando al cuadrado, miembro a miembro, vamos a obtener x menos h elevado al cuadrado sobre a cuadrado igual a la secante cuadrada de θ. Y en el otro caso lo mismo, y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a la tangente de θ. Pero tangente cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado miembro a miembro, se distribuye el numerador al cuadrado, el denominador al cuadrado, y luego lo mismo con el denominador. Numerador y denominador elevado al cuadrado, tangente de θ al cuadrado. Esto ahora lo tendríamos que transformar y para eso tendríamos que recordar alguna identidad trigonométrica. ¿Ustedes se acuerdan? Recién dijimos que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del ángulo da 1. Si nosotros dividimos miembro a miembro por el coseno cuadrado de θ, el coseno cuadrado de θ, y acá el coseno cuadrado de θ, resulta que seno sobre coseno es tangente cuadrada de θ. Y coseno sobre coseno se simplifica y nos da 1, y 1 sobre coseno es la secante, bien digo, entonces sería igual a la secante cuadrada de θ. Entonces, acá que tenemos que hacer 1 igual a la secante cuadrada de θ menos la tangente cuadrada de θ. O sea que si nosotros restamos miembro a miembro y restamos, entonces vamos a tener, en este caso, restamos y nos queda x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, porque secante cuadrado menos tangente cuadrada es igual a 1. Identidad que sale de la
relación pitagórica. Y esta es la ecuación de la hipérbola, ¿por qué? Porque tiene un positivo y un negativo. ¿Mm? Así hay otras expresiones similares, cambiándose secante con tangente, cambiando A sobre B, para que en vez de ser eje focal horizontal, sea el eje focal vertical. Esa es la idea, por lo menos, de estas coordenadas paramétricas. Recuerden que la tabla de entrada, la tabla de valores, es triple porque ponemos el parámetro y con ese parámetro definimos entonces cuánto vale X y cuánto vale Y, y en definitiva es lo mismo. Estas son las coordenadas paramétricas de la recta, de la circunferencia, de la elipse, parábola y cara. Todas ellas solamente las que hemos dado nosotros son algunas de todas las que existen en la práctica. Hay muchas coordenadas paramétricas de otras funciones, pero que en realidad no nos tienen que asustar a la hora de transformarlas en coordenadas cartesianas. Sí hay que tener un poco de habilidad en el caso que haya funciones trigonométricas de cómo hacer esto que estamos haciendo, ¿no? De elevar al cuadrado, sumar, porque ya sabemos a dónde tenemos que llegar. O sea que hay que ingeniarse un poco para ver cómo despejar el parámetro en otros casos y eliminarlo, como en el caso de la recta, para pasar de las coordenadas paramétricas a las ecuaciones simétricas, cosa que nos lleve a la ecuación cartesiana que ya conocíamos que era la explícita o implícita de la recta. En estos casos hemos eliminado el parámetro, pero conjuntamente con la función trigonométrica, para que me quede solamente X e Y, X en función de Y o Y en función de X, o como ecuación general. Bien. Hasta acá tenemos coordenadas paramétricas. A partir de las coordenadas paramétricas también existen otro tipo de coordenadas, que son las coordenadas polares. Ustedes, creería yo, que ya han visto coordenadas polares, no sé si en otra asignatura, pero las coordenadas polares, en este caso, tienen su origen en el polo, que es un punto del plano, con un radio vector, con un semieje. Esto lo llamamos polo, a esto lo llamamos radio polar o eje polar. De tal forma que lo único que hacemos es que hace un barrido de 360 grados. Entonces, cualquier punto del plano está definido, si yo elijo este punto, está definido por su distancia desde el polo al punto, que llamamos ρ, RHO, ρ, la distancia del polo, medida directamente hacia el punto. Y para llegar a ese punto, el radio vector, o el radio polar, o el eje polar, ha girado un ángulo phi. Entonces, este punto, en vez de tener coordenadas X e Y, tiene coordenadas, que acá está Jessica esperando, tiene coordenadas polares, donde la primera componente es la distancia, y la segunda componente es el ángulo que ha girado. En general se mide ese ángulo en radianes. Esto sí lo han visto por lo menos en las películas. En las películas ustedes ven que el radar del avión o del submarino, o cualquier otro radar de otro vehículo, ¿qué es lo que va haciendo? Va haciendo un barrido, y cuando detecta un barco enemigo u otro avión, va sonando, se prende la lucecita y va parpadeando, y automáticamente el sistema de controles que tiene ese vehículo le marca
las coordenadas polares cuanto a qué respecto de una línea, que será una línea horizontal, cuál es la posición del punto, a qué distancia se encuentra y con qué ángulo ha girado. Eso es las coordenadas polares, que si nosotros le sumamos el sistema de ejes con el polo en el origen de coordenadas, para nosotros esas serán X e Y, que van a estar en función de ρ y φ. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Recordamos un poquito que en la calculadora tenemos para pasar coordenadas polares y coordenadas rectangulares. La calculadora sale de esta forma, la tecla que ustedes conocen, y nos quedan 10 minutos según esto. Y si no, algunas otras calculadoras dicen directamente de P a R o de R a P. O sea que pasa de polar a rectangular o de rectangular a polar. O sea que nosotros le incorporamos el sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales, donde acá hay un eje Y, y en este lado queda coincidente el eje X. Entonces, ese punto P tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. Entonces, es muy fácil darse cuenta allí, ¿no es cierto? Si quiero calcular ρ es la hipotenusa, o sea, la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Si quiero calcular φ, directamente hago el arco tangente de Y sobre X. Porque la tangente de φ es opuesto sobre adyacente, entonces φ es el arco tangente. Esto, si a mí me dan las coordenadas del punto en X, Y, yo con X y con Y saco ρ y saco φ. Si me dan ρ y φ, entonces para sacar X y para sacar Y, X sería igual al cateto adyacente, por lo tanto es ρ por el coseno de φ. Si quiero sacar Y, que es el cateto opuesto, sería ρ por el seno de φ. Estas operaciones que hay para pasar de rectangular a polar, o estas para pasar de polar a rectangular, lo que está en la calculadora me permite resolverlo rápidamente. Ponemos un ejemplo bien sencillo. Si nosotros tomamos ese punto que tenga coordenadas 4, 5, entonces en vez de hacer todo este trámite, nosotros en la calculadora lo que hacemos es pedirle que cada calculadora tiene una secuencia diferente, ustedes la buscarán en sus calculadoras y pueden ustedes establecer a partir de acá, si se ve en la pantalla, el dedo, lo voy a tratar de situar allí, ahí dice polar y arriba dice rectangular. Entonces, a partir de esas teclas que ustedes tendrán que manejar, si no es esta calculadora, hay otras calculadoras con otra secuencia de datos, les permite a ustedes cargar los datos, el 4 y el 5, y transformarlo en ρ y φ. Entonces, si queremos las coordenadas polares de 4,5 y apretamos Enter, he puesto ahí polar 4,5, pero la coma no este punto de la calculadora que está acá abajo, sino la coma que está acá en el teclado. Entonces, es esta coma que está acá, arriba de mi dedo. Entonces, con esas teclas, al ingresar la que dice polar y 4,5, entonces lo que obtengo allí, ese número es 6,4 o 6,403, significa que ρ vale 6,403. O sea que si ustedes en la calculadora hacen la raíz cuadrada de la suma de 4 al cuadrado, que es 16, más 5 al cuadrado, que es 25, y cierran el paréntesis, decimos allí raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, y apretamos el igual, y me da ese número 6,403. O sea que en vez de estar tipeando y resolviendo esto,
al introducirle yo los datos a la calculadora y decir coordenadas polares, o sea, yo quiero las coordenadas polares, entonces le traduzco las coordenadas cartesianas, me da ρ directamente. A partir de ese ρ, cuando ponemos 4,5, y yo aprieto el igual y me da ρ en esto, tengo una secuencia que dice alfa tangente, que es la letra F, y cuando aprieto el igual, me dice que el ángulo es de 51 grados, o sea, 51 grados 20 minutos. Me dice cuánto vale phi, 51 grados y 20 minutos. Eso es el ángulo phi. De tal forma que si no, tendría que haber puesto arco tangente de y sobre x, o sea, de 5 cuartos. Tangente a la menos 1 de 5 cuartos, y cuando le damos el igual, nos da entonces un ángulo de 51,3, o sea, 51 grados, 20 minutos, etc. Entonces, en vez de para transformar de una coordenada a otra, lo que estamos haciendo es directamente aplicar esta teclita, dándole las coordenadas y obtenemos los otros dos. Lo mismo pasaría si nosotros tenemos las coordenadas ρ y phi y queremos pasar a las rectangulares. Esa es otra de las formas que podemos trasladar. Si, por ejemplo, tenemos un ángulo de 30 grados, tenemos por acá una coordenada, supongamos, qué sé yo, 6, y acá una coordenada 4, estoy hablando macana, y esto es 30 grados, y la distancia que hay desde acá hasta acá son 8, 9 o 10 centímetros, nosotros le pediríamos que nos calcule la coordenada rectangular, sabiendo que mide 10 unidades y que el ángulo es de 30 grados. En nuestro sistema lo estamos poniendo en grados sexagesimales, entonces en la calculadora debe estar en el modo sexagesimal. Entonces ponemos, en este caso, inversa polar para que diga rectangular. Entonces yo le voy a decir que 10,30, que son 30 grados, esta es la forma de escribir, y al apretar el igual me va a dar la primera componente que es x. La componente en x 8,66, o sea, lo que saco de esto es el x y el y, 8,66, y me va a faltar el y, que obviamente seguro va a ser 5. ¿Cómo lo sacábamos acá? Con el alfa f en mi calculadora, con alfa f, pongo así y me da 5. Este valor está acá porque es así. Porque si yo quiero calcular x, dijimos que íbamos a hacer ρ por el coseno de phi. O sea, 10 por el coseno de 30, ustedes hacen la calculadora y les da 8,66. Y si hacen 10 por el seno de 30, les va a dar 5 unidades directamente. Esa es la forma de utilizar la calculadora, de ahorrar tiempo. En realidad no es mucho el cálculo que hay que hacer, pero cuando uno se acostumbra es mucho más fácil. En general, a ustedes, nosotros cuando hacemos ejercicio hacemos un solo ejercicio y aplicamos una sola vez. Pero cuando uno esto lo aplica en estabilidad, por ejemplo, y tiene que sumar 30, 40 vectores, a veces tengo que pasar esos 30 o 40 vectores de una coordenada a otra. Entonces esa tecla me permite ir cargando y recuperando los datos muy rápidamente y me ahorro, qué sé yo, en vez de tardar media hora, tardo 5 minutos en resolver y hacer todo ese pasaje de una coordenada a otra. Esto es lo que estas coordenadas también nos permiten a nosotros. En la próxima clase vamos a ver todas las coordenadas, las ecuaciones en coordenadas polares de la recta, la parábola, la circunferencia, la elipse. Así que espero que tengan un buen fin de semana. Aprovechen para estudiar. Vean el apunte que les pasé recién de cónica y tienen un muy buen resumen
Profe, antes de que se corte, porque falta muy poquito, ¿el trabajo de análisis para cuándo era? Yo no les di ningún trabajo de análisis. Ah, porque me dijeron que había que mandarle el gráfico y que ese era un trabajo. No, era para que ustedes practicaran. Y si me querían mandar el gráfico, me lo podían mandar. No está de más. En realidad yo les dije, hagan esta tarea y después pásenmela por el gráfico, pero no tienen ninguna obligación. El que quiere la hace, el que no, no hay ningún problema. Es para que ustedes practiquen. A mí me queda la tranquilidad del hecho de que, bueno, que alguno lo hizo y lo están entendiendo.